Hola a todos, en el video de hoy vamos a hablar de composición de funciones. Lo primero que quiero que consideremos es, por ejemplo, cuando yo tengo la función f de x igual a 2x menos 5. En este caso, lo que hace nuestra función es que toma valores de x y los va a transformar siguiendo esta regla. Pero esa transformación no es una transformación que sea independiente de x, sino aquí vemos que tiene en cuenta x para esa transformación, es decir, que va a ir variando a medida que varía x. Ahora, este significado, ¿no? Que entre una variable a la función no se restringe que siempre debe ser la variable x, sino puede ser cualquier variable y incluso para ser muy coloridos podemos pensar en, ¿no? Esta bolita, f de bolita va a ser igual a 2 veces esa bolita menos 5. Esto lo hago para querer ilustrar lo que es la composición de funciones. Digamos que yo tuviera acá la función g de x igual a x al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa si yo dijera, hagamos f de g de x? Es decir, que ahora mi variable no es como tal x, sino es g de x. Entonces veríamos que ahora va a ser 2 por lo que ahora va a entrar, menos 5. Pero ¿quién es el valor que está entrando ahora? Está entrando es la función g de x. ¿Y quién es g de x? Pues x al cuadrado. Entonces esto es 2x al cuadrado menos 5. Esta notación, f de g de x, también tiene una forma bastante particular de mostrarse y es la siguiente. F compuesta g y todo esto es de la variable x. Bueno, son expresiones iguales. Bien. Ahora, lo que vale la pena ver es, ¿será que esta composición de funciones es conmutativa? ¿Qué significa que fuera conmutativa? ¿Será que tenemos que f compuesto g es lo mismo que tener g compuesto f? Y la respuesta es no, no es lo mismo. Entonces, no son conmutativas. Esto lo podemos ver, pues no probándolo formalmente, sino, por ejemplo, con las funciones que tenemos acá, f de x y g de x. Entonces las voy a reescribir, ¿no? F de x es igual a 2x menos 5 y g de x es igual a x al cuadrado. Aquí podríamos entonces escribir qué sería f compuesto g y aquí qué sería g compuesto f. Entonces, f compuesto g, ya lo vimos, ¿no? Que es 2x al cuadrado menos 5, mientras que g compuesto f sería 2x menos 5 y todo esto al cuadrado, ¿ya? Porque g es x al cuadrado, entonces es lo que entre, elevarlo al cuadrado, y lo que entra en este caso es f de x, que es 2x menos 5. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera ahora nombrar una función h de x que es igual a el seno de x? Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera escribir, por ejemplo, ¿no? F compuesto G y luego componerlo con H, ¿sí? Y claro, todo esto de X. ¿A qué sería igual esto? Entonces pueden pensar que la función F compuesta G es como si fuera una nueva función. Bien, esa nueva función ya la conocemos. F compuesta G es 2x al cuadrado menos 5. Y si yo ahora la quiero componer con h, quiere decir que ahora la variable que entra va a ser h, ¿listo? O sea, esta función f compuesta g pueden verla como una función nueva, llamémosla, no sé, la función m de x, ¿bien? Entonces, esto es lo mismo que tener m compuesto h, es decir, que ahora a m no va a ingresar x, sino va a ingresar h. ¿Qué sería esto? 2 por el valor que ingresa al cuadrado menos 5. ¿Y quién es el valor que ingresa? Pues h, que es el seno de x. O sea que esto lo podríamos escribir como 2 veces el seno cuadrado de x menos 5. ¿Bien? Y ahora, ¿será que esta composición de funciones es asociativa? ¿Qué es que sea asociativa? Es que si yo hago f
compuesta G compuesta H, bien, de X. Esto debe ser lo mismo de antes. Entonces, ¿qué significa? Que estamos haciendo ahora f compuesta una nueva función, pero esa nueva función es g compuesto h. Bien, entonces lo escribiré por acá. ¿Quién es g compuesto h? Pues g compuesto h es lo que ingresa al cuadrado y en este caso lo que ingresa es el seno de x. Entonces esto es el seno cuadrado de x. Y necesitamos hacer entonces f compuesta el seno cuadrado de x. ¿Qué sería esto? Pues entonces a f de x va a ingresar ahora este valor, ya no el valor x. En ese caso, entonces tendríamos dos veces, ¿no? Lo que ingresa menos 5. ¿Quién es el valor que ingresa ahora? El seno cuadrado de x. Y podemos ver que efectivamente son asociativas. Ahora, f compuesta g compuesta h, podemos concluir que lo debemos escribir como f compuesta g compuesta h, sin paréntesis, sin nada, porque es asociativa. ¿Listo? Entonces, sí es asociativa. Si lo quisiéramos escribir en otra notación, entonces hablamos que a f le ingresa una función que es g, que a su vez le ingresa h de x. ¿Bien? Cierro este paréntesis y cierro el otro. Estas expresiones son la misma. Y esto es lo que tiene que ver con la composición de funciones. Espero les haya gustado y suscríbanse.